Vamos a ubicarnos, por favor, en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer varios textos en Apocalipsis. Oramos y empezamos la clase de la mañana de hoy. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El mismo Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Ahora el versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe a la iglesia en Sardis, al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por la bendición que nos das de estar en tu casa, en tu día, Señor, el día que tú has destinado, Señor, y que tú has revelado a tu pueblo para que se congregue, y aquí tú estás con nosotros, Señor. Es un día santificado que nosotros deberíamos santificar porque ya tú santificaste, Señor. Y es un día para tú estar en comunión más íntima con tu pueblo, Señor. Gracias por la semana que nos diste, por todas los quehaceres, Señor, que tuvimos durante esta semana. Pero ahora, Señor, que nuestras mentes, nuestros cuerpos, todo, Señor, lo que somos ahora, pueda estar concentrados en adorarte. Así que pedimos tu gracia, tu bendición, para ser buenos oyentes. Ayuda, Señor, al predicador a ser buen expositor.
y que este tiempo sea de gran edificación para nuestras almas, que tú nos ayudes, nos des convicción de pecados y nos ayudes, Señor, a seguir en este camino hacia la piedad. Tú eres grande y eres bueno. Gracias porque no nos pagas como realmente merecemos, sino que eres misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la última vez que nos vimos, el domingo pasado, yo les había dicho una verdad. No crean que estoy jugando kikiriwiki, como dicen aquí, ¿no? Sí, fue la última clase fue el domingo pasado. Sin embargo, la clase estuvo enfocada en las disciplinas espirituales. Hemos visto disciplinas espirituales una por una. Hicimos una clase introductoria, recuerdan, al principio, y hemos estado viendo las disciplinas espirituales. La última disciplina que vimos es disciplinarse para disciplinarse, ¿sí? O disciplinarse para perseverar, ¿ok? En las disciplinas espirituales. Sin embargo, para tener una conclusión, un cierre de estas clases, vi conveniente tomar esta última clase para que podamos ver entonces las consecuencias de no ejercitarse espiritualmente. ¿Ok? Hemos dicho cuáles son las disciplinas espirituales, hemos dicho cuáles son los beneficios de las disciplinas espirituales, pero ahora vamos a terminar con una nota negativa, por así decirlo, para animarnos. ¿Ok? Ya hemos visto todo lo positivo, todo lo que hay en la palabra de Dios que nos ayuda, nos bendice y todo esto. Sin embargo, hermanos, mi intención es que podamos ver qué pasa si no presto atención. ¿Qué pasa si no me disciplino en las escrituras o no me disciplino en ello? Note, por ejemplo, esta imagen. ¿Qué les dice esa imagen allí que está? ¿Sí? Hay una persona que fue al médico y el médico le receta unos exámenes y esta persona se ha hecho los exámenes correspondientes y el médico ahora le da un anuncio. ¿Qué tipo de anuncio tiene el médico allí? Negativo, un anuncio negativo, ¿verdad? Entonces, muchas personas hoy en día no les gusta ir al médico, ¿saben eso, no? ¿Por qué no les gusta ir al médico? Yo prefiero no ir esa es la razón, supuestamente. Prefiero no ir al médico para que no me salgan cosas, porque cuando yo voy para allá me salen cosas, como si nunca estuviese ahí. Me salen cosas que no tenía. Bueno, ir al médico, hermano, no significa que en ese momento que él te está diciendo eso, empiezan a surgir esas enfermedades que te está diciendo. No, simplemente te está dando un diagnóstico, ¿ok? Se está detectando cosas que por tiempo ya han estado haciendo mella en tu vida, en tu salud, en tus órganos. Han estado actuando sigilosamente, han estado actuando, probablemente has sentido algunas cosas extrañas, pero no importa, eso ¿verdad? Con guarapito, listo. ¿Sí? O no le hago mente a eso. No le haga mente a eso, eso pasa, ¿ok? Bueno, nuestra cultura latinoamericana es una cultura paliativa, pero no preventiva, ¿sí? Nosotros vamos, ¿en qué momento va usted al médico? Dígame la verdad. Cuando ya no aguanta más. Ahí es donde vamos al médico. Necesito el médico. No hay esa cultura de, oye, siento algo extraño, voy a verme. No, bueno, está costoso, no, vamos a esperar que la cosa realmente a ver si son ideas mías. Entonces las personas van ya al final cuando, bueno, le quedan 5 días de vida. Hermanos, el punto es que cuando nosotros vamos a un médico, se nos olvida muchas veces que estamos en un mundo caído, ¿ok? Estamos en un mundo caído, y no solamente eso, sino que estamos en un mundo donde hay innumerables factores de riesgo.
Y más ahora, incluso con la alimentación. Incluso con la alimentación de hoy en día. Y se producen aquellas enfermedades que ahora se les llaman enfermedades silenciosas. ¿Han escuchado de enfermedades silenciosas? Esas enfermedades silenciosas son aquellas que están en el cuerpo, que hacen mella en el cuerpo, pero sin síntomas, ¿ok? Sino que los síntomas se dan ya prácticamente en la fase final de este tipo de enfermedades. Enfermedades como la diabetes es a veces difícil de detectar, aunque sí hay síntomas. Lo que pasa es que, bueno, un dolorcito de cabeza, comí un poquito de azúcar y ya me sentí medio extraño, pero eso se me pasa. Pueden ser síntomas, dicen que son asintomáticas, pero hay otras que sí son sintomáticas, pero simplemente son síntomas leves que los soportamos y lo dejamos pasar. Al final, cuando se nos detectan ese tipo de enfermedades, hubiese venido antes o no se detectaron a tiempo. Hermanos, el hecho de no pensar que tengo una enfermedad no significa que no esté presente. Lo mismo ocurre con la vida espiritual. Lo mismo ocurre con la vida espiritual. A veces preferimos no escuchar las advertencias que nuestros síntomas están dando, ¿verdad?, de una vida espiritual que se está enfermando. ¿Para qué son las disciplinas espirituales? Para una vida cristiana saludable. Ese es el fin de las disciplinas espirituales. El Señor me va a dispensar de su gracia y bendición por medio de las disciplinas espirituales. Pero a veces somos muy, lo que sea, flojos, que tengo mucho que hacer, y descuidamos poco a poco, no solamente las disciplinas espirituales, sino también que los podemos hacer, pero lo hacemos mal. Lo hacemos simplemente como una rutina y ya. Y se nos olvida cuál es el fin de las disciplinas espirituales. Y ocurre lo que dice en Cantares capítulo 2, versículo 15. Cantares capítulo 2, versículo 15. Hablando del amor, dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Dejamos pasar en el viñedo de nuestras vidas, dejamos pasar cosas, zorras. Son zorras pequeñas, cositas allí, eso no importa, yo los controlo. Pero poco a poco están dañando mi vida espiritual. Comenzamos hablando acerca de las iglesias del Apocalipsis. Son 7 iglesias a las cuales el Señor Jesucristo, por medio de su apóstol Juan, les da sendas advertencias, sobre todo a 5 de ellas. 5 de ellas. A 2 no se les da advertencia de arrepentimiento, pero sí se les da advertencia de cosas que van a sufrir, pero se les da ánimo a que sigan como están. Pero hay 5 donde el Señor les está dando un diagnóstico de la realidad de ellos. Un diagnóstico de cómo está realmente esa iglesia. Estamos hablando de la iglesia de la Odisea, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, la iglesia de Éfeso. Todas estas iglesias, hermanos, simplemente son un ejemplo de cómo nosotros, ¿verdad? Para nosotros serían un ejemplo ahora de cómo nosotros podamos pensar de que estamos bien, pero el Señor sí ve cómo está nuestra verdadera condición espiritual. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en esta clase entonces? Esta es la clase, la última clase, ya es la clase final. Consecuencias de la indisciplina espiritual. Lo vamos a hacer al revés, ¿no? Consecuencias de la indisciplina espiritual. Es la clase final y nuestro propósito en el día de hoy es hacer un diagnóstico de nuestras almas. Un diagnóstico de nuestras almas. ¿Qué vamos a ver en la mañana de hoy? Número 1, vamos a ver cuáles son las enfermedades espirituales silenciosas. Vamos a conocer las enfermedades espirituales silenciosas. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que van a traer esas enfermedades espirituales silenciosas.
Vamos a conocer la solución a esas enfermedades espirituales silenciosas. Entonces vamos a diagnosticar de una vez, ¿les parece? Vamos a verlo. Número 1. Las 5 iglesias enfermas del Apocalipsis son iglesias del Señor. Siguen siendo iglesias del Señor. De la misma forma como la iglesia de Corintios. ¿Alguien ha leído alguna vez en su vida la primera carta de Pablo a los Corintios? Si todo eso que estaba ocurriendo allí, usted fuera por primera vez a la iglesia de Corinto, usted diría, esto no es una iglesia. Esto no es una iglesia, me voy. Era una iglesia del Señor, pero una iglesia muy enferma. No era una iglesia sana, no era una iglesia saludable. Existen solo 3 marcas para detectar si hay una iglesia verdadera o no. 3 marcas si hay iglesia verdadera o no. Número 1, si en esa iglesia o en aquella comunidad que se reúne los domingos se predica la palabra de Dios de forma expositiva. Esa es una, ¿ok? Cuando digo expositiva es cuando realmente te enseñan la Biblia, no cuando enseñan pensamientos que están antropocéntricamente todo, ¿verdad?, con respecto al hombre. No, cuando enseñan la Biblia. Si hay que hablar de forma antropocéntrica, que sea lo que dice la Biblia de lo que el hombre es, según lo que dice la Biblia, ¿ok? Pero cuando hay una iglesia donde empiezan a predicar cualquier cantidad de cosas, pero nunca se escucha la palabra evangelio, nunca se escucha perdón de pecado, no se escucha la palabra arrepentimiento, no se escucha la palabra pecador, no se escucha la palabra infierno, no se escucha este tipo de palabras que la Biblia enseña, ya no es una iglesia. Están enseñando otra cosa. La palabra del Señor en Mateo capítulo 28 dice, enseñándoles ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Para ustedes? No, para que enseñen todo lo que yo he dicho. Esa es una iglesia. Y aquí yo estoy con vosotros. Si en una congregación no se está enseñando lo que enseñó el Señor Jesús o lo que enseña la palabra de Dios en totalidad, entonces el Señor Jesús no está allí. Enséñenle y yo estoy con ustedes. Eso en primer lugar, es la primera marca de una iglesia verdadera. La segunda, deben estar presentes le llamamos, si viene por primera vez no se asuste con la palabra, se le puede llamar sacramentos, ¿ok? U ordenanzas, ¿ok? ¿Cuáles son los sacramentos u ordenanzas? Cena del Señor y bautismos, ¿ok? Bautismo. Si esa iglesia no practica cena del Señor, no es una iglesia, porque el Señor mandó que su iglesia practique la cena. Y si no hay bautismo, bueno, por supuesto. Esa es la segunda marca. ¿Y la tercera marca? Disciplina espiritual. No esta disciplina que estamos hablando, estas son disciplinas formativas, ¿ok? Las disciplinas espirituales que hemos hablado hasta ahora son disciplinas formativas. Pero cuando hablamos de la disciplina eclesiástica, estamos hablando de disciplina correctiva. Siguiendo los pasos de Mateo 18, si hay una persona que está pecando, no se le llama la atención, sino que la persona peca y todo el mundo sabe que peca y no se le corrige, allí no hay una iglesia. No hay una iglesia porque se está tolerando el pecado, se está tolerando, no hay pureza en la congregación. ¿Ok? La disciplina eclesiástica es para guardar la pureza. Estas son las 3 marcas para estar en una iglesia verdadera. Pero hay otras marcas que nos ayudan a entender si hay una iglesia sana o no. Una iglesia sana o no. Puede ser una iglesia verdadera, pero hay iglesias más sanas que otras. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros un ser humano? Para ser un ser humano, ¿qué necesitamos esencialmente? Un cuerpo, ¿y qué más? Y un alma. ¿Ok? Eso es lo que dice las Escrituras de lo que es un ser humano. Un cuerpo y un alma viviente.
¿Ok? Eso es un ser humano. Pero me puede faltar un brazo, ¿verdad? Me puede faltar algunas partes de mi cuerpo. ¿Dejé de ser un ser humano? No, pero no es un ser humano saludable. O si tengo una enfermedad degenerativa o una enfermedad X, sigo siendo un ser humano, solamente que ahora tengo deficiencias en algo. Entonces pueden haber seres humanos más saludables que otros. Igualmente hay iglesias más saludables que otras. Las disciplinas espirituales formativas que hemos hablado en toda esta serie son para tener miembros cristianos de la iglesia saludable, y eso forma una iglesia saludable. La iglesia saludable no es que, bueno, mañana vamos a pintar esto para que sea saludable. No son los paredes, ¿sí? Los pisos bien puliditos. No, es nuestras vidas. ¿Ok? Una iglesia saludable son miembros cristianos saludables. Pero las 5 iglesias del Apocalipsis son iglesias verdaderas, pero enfermas, poco saludables. Vamos a ver los pecados de ellos. ¿Cuáles son las enfermedades? Vamos a ver, ¿verdad?, los diagnósticos de estas iglesias. Número 1, tenemos la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? El versículo 4 dice, miren, habían hecho muchísimas cosas, pero el versículo 4 dice, pero tengo pocas cosas contra ti. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Era un servicio mecánico. ¿Ok? No había amor verdadero al Señor. Las cosas se hacían bien. No toleras a los que se dicen ser apóstoles, es más, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, ellos habían hecho incluso diagnóstico de quién decía la doctrina correcta y quién no. Eran muy ortodoxos, pero dejaron el primer amor. ¿Qué significa eso, dejar el primer amor? Puede significar 2 cosas. Número 1, dejar el primer amor significa hacer las cosas de forma mecánica, de forma superficial, de formalismo. Simplemente vengo el domingo y ya cumplí. Bueno, Dios me pide que venga el domingo, yo voy al domingo. Dios me pide que yo hago esto. Pero no hay un amor verdadero del por qué. Yo anhelo estar el domingo, yo anhelo la presencia, yo anhelo. ¿Por qué anhelas tú leer las Escrituras? ¿Sí? Entonces se pierde esa parte del amor, del aprecio, de la valoración. Esa es la primera parte. La otra es que ya se le está hablando a la segunda generación de los efesios, de la iglesia de Efesios. Es decir, ya la primera generación, esta generación que había hecho un arduo trabajo y todo lo que la iglesia había hecho, ya esa primera generación había muerto y estaban los hijos, estaba la segunda generación y estos hacían lo mismo que sus padres, pero no con el corazón de sus padres. No habían transmitido verdaderamente la fe. ¿Okay? Todo era un formalismo, un ritualismo, una cosa externa. Nada, yo voy a la iglesia porque mi papá iba a la iglesia. Yo hago esto porque mi papá me dijo que hiciera esto. Entonces lo hace, pero no hay un verdadero amor al Señor. Entonces, primer diagnóstico, lo vemos en la iglesia de Éfeso, es el formalismo o mecanicismo. Número 2, ¿qué había en la iglesia de Pérgamo? Materialismo. Dice, pero tengo en el versículo 14, Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Todo lo que tenga que ver con Balaam tiene que ver con amor al dinero. ¿Ok? Amor al dinero. ¿Qué hizo Balaam en el Antiguo Testamento? Por dinero iba a ir a maldecir al pueblo de Dios. Y Dios le dijo que no lo hiciera. Al final él insistió y el Señor lo dejó hasta que habló la burrita, ¿no? Entonces, la burrita fue más sabia, ¿verdad?, que el propio Balaam. Pero Balaam, ¿verdad?, solamente por obtener las riquezas que le ofrecía Balac, rey moabita,
Entonces, bueno, está bien, no voy a maldecir al pueblo de Dios, está bien, pero le dijo a Balac una forma en cómo podía destruir al pueblo de Dios. Más adelante, los hijos de Dios se corrompen casándose con moabitas y empiezan a adorar dioses falsos, y Moisés le dice, eso es por culpa de Balaam. Balaam le dio ese consejo a Balac. Y entonces siguieron ese consejo, pero todo por buscar el materialismo. Todo el mundo de aquí y ahora es lo más importante. Si una persona que solamente está pendiente en todas las cosas, puede estar en una reunión de oración, puede estar en la iglesia, puede estar en asuntos, se supone que debe estar en un asunto piadoso, pero su mente está en otro lado, pensando en cómo generar plata. Es una persona que está cayendo en el materialismo. Puede vender su alma al mejor postor. Si el diablo le ofrece más, bueno. Pérgamo, materialismo. Tiatira. Mi intención no es hacer un exégesis detalle a detalle de cada una de las iglesias del Apocalipsis. Ya el pastor hizo una serie, lo pueden ver nuevamente. Pero estas son de forma general. Tiatira. Tiatira es la mundanalidad. Versículo 18 del capítulo 2, escribe el ángel de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y paciencia, buenas virtudes, pero tus obras postreras, dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Wow. O sea, has hecho mucho más en este tiempo que antes, que desde el principio. Por lo general, las personas, cuando están comenzando en los caminos del Señor, son más efusivos, hacen más cosas, y al final del tiempo, ya eso para los más jóvenes. Bueno, ellos fueron al revés. En ese sentido, externamente son un gran ejemplo. Este es Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí está hablando de la mundanalidad. Las personas, para pertenecer a un gremio de trabajadores, ¿sí? Si yo soy zapatero, voy a estar en el gremio de los zapateros, pero para estar en el gremio de los zapateros, yo debía incurrir en idolatría al dios zapato, qué sé yo. ¿Cómo se adoraba al dios zapato? ¿Sí? O si yo estoy en el gremio de los choferes de ruta, ¿cómo es que se llaman? Choferes de unidades de transporte terrestre. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el patrón? El patroncito de ellos. San Onofre no es, no. Isidro, yo no sé, uno de esos. Entonces, pero el punto es que para pertenecer a ese gremio habían rituales religiosos para hacer negocios y todo eso. Bueno, eso es lo que está diciendo, lo que estaba haciendo Tiatira. ¿Sí? En Tiatira, para pertenecer a un gremio había que asociarse con la mundanalidad del mundo. Por lo tanto, ellos no se estaban guardando puros para el Señor. Hacían muchas cosas para el Señor, pero estaban entre dos aguas. ¿Ok? Estaban haciendo concesiones con el mundo. Mecanicismo, formalismo, materialismo, otra enfermedad silenciosa. Mundanalidad, otra enfermedad silenciosa. O sea, ya yo voy a hablar como ellos, voy a pensar como ellos, me voy a vestir como ellos, pero yo soy cristiano. ¿Sí? Y tenemos la superficialidad de Sardis. Bueno, esto es increíble. Escribe la iglesia en Sardis, capítulo 3, versículo 1. Escribe a la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y estos ni se habían dado cuenta que ya estaban como una iglesia muerta. ¿Ok?
sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Todavía te quedaba por lo menos un latido por allá. Algo que el Señor dice, yo puedo rescatar eso todavía. Pero ellos se creían muy santos, muy sanos, pero estaban muertos espiritualmente. Espiritualmente ya estaban, o sea, la mayoría de la iglesia era más mundana que cristiana, verdadera. Superficialidad. Y la última, la Odisea. ¿Cómo era la iglesia de la Odisea en general? La Odisea, porque tú dices, ¿qué decía la Odisea? Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y el Señor, cuál es el diagnóstico del Señor? Pero tú eres un desventurado, eres un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Y más adelante, en el versículo 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Recuerdan? Bueno, eran tan autosuficientes que no necesitaban ni al Señor Jesús para hacer la obra de Dios. Habían dejado al Señor Jesús por fuera de la iglesia. Enfermedades espirituales, mecanicismo, materialismo, mundanalidad, superficialidad, donde soy simplemente pendiente de que tengo corbata y se acabó. O la mujer tiene falda y se acabó. Ya es cristiano, ya es cristiana. ¿No? O la Odisea. No. Grupo de oración. Ya, ese es para los nuevos. Ya yo estoy en otro nivel. Autosuficiencia. ¿Cuál es la consecuencia de estas enfermedades espirituales? Enfriamiento o sequedad espiritual. Ese es el problema. ¿A dónde nos va a conducir todas estas enfermedades silenciosas? Las estamos relacionando. ¿A qué nos va a llevar? Enfriamiento o sequedad espiritual. ¿Qué es? Cuando tú te sientes estancado en la vida espiritual. Siento como que no avanzo. Como que leo la Biblia y no pasa nada. Oro y sí, pero me cuesta. Bueno, hay enfermedades que has dejado pasar, que has dejado colar y te están enfriando espiritualmente. Todas estas enfermedades llevan a eso, a un desapego al Señor, un desapego emocional, espiritual, vital del Señor. Ya dejamos prácticamente, nos estamos separando de la vid, ¿verdad? De la vid. Salmo 51, versículos 6 y 9, y Salmo 32. Salmo 51, versículos 6 y 9. ¿Lo tienen? Salmo 51. El contexto del Salmo 51, hermanos, es cuando David, luego de haber pecado gravemente delante del Señor, por haber tomado ¿cómo se llama? Betsabé. A Betsabé, mujer de Urías, ¿verdad? Cosa que no se le había permitido, pero él lo hizo. Un hombre conforme al corazón de Dios igualmente pecó. Todos somos pecadores. Pero el punto es que él se endureció tanto por un año, más o menos, hasta que el profeta Natán lo confronta y él cae en cuenta de su gran pecado. Salmo 51 es el salmo que él escribe en esa angustia por buscar el perdón de Dios. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender
Sabiduría. Qué interesante la vida privada con el Señor. En secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo quiero conocer más del Señor. Estás buscándole en secreto. O sea, no puede ser suficiente simplemente venir el domingo, hermano. No es suficiente. Necesitas todos los días en secreto buscar de la dirección y la sabiduría del Señor. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Borra mis maldades. Me salté un versículo por allí, ya va. Salmo 51. Donde dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Versículo 12. Gracias. Sí, no lo escribí aquí. Vamos a leer el versículo 10. Versículo 10. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué es el enfriamiento o sequedad espiritual, hermanos? Es la pérdida del disfrute de la gracia de la salvación. Eso es. Pérdida del disfrute. No es que se está perdiendo la salvación. Es la pérdida del disfrute de la salvación tan grande en Cristo. Eso es la sequedad espiritual, el enfriamiento espiritual. ¿Ok? Cuando ya tú pierdes el deleite del, bueno, sí, Cristo me salvó, pero ya eso no te emociona. Ya eso no, ya no hay un sentido en la vida cristiana. Entonces te has enfriado espiritualmente. Te has enfriado espiritualmente. Esa es la consecuencia de tener un cristianismo mecánico, de tener un cristianismo materialista, de tener un cristianismo mundano, donde haces concesiones con el mundo. Por supuesto, el mundo te va a traer mucho más, donde eres superficial solamente en tus hechos y te crees autosuficiente, no necesitas de nada ni de nadie. Entonces pierdes el disfrute de la gracia. Y el Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32. Versículo 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el antídoto a la sequedad y el enfriamiento espiritual por nuestra negligencia en las disciplinas espirituales? ¿Cuál es la solución? Arrepentimiento y fe. Así como se comienza la vida cristiana, así se mantiene la vida cristiana. Arrepentimiento y fe. Lea en su casa, ¿verdad? El capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y usted se va a dar cuenta que a todas estas iglesias, al que el Señor les da un diagnóstico, les dice cuál es la solución. Arrepiéntete. Arrepiéntete. A todas ellas le dice, vuelve otra vez. Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentimiento? No le está diciendo llora amargamente, que yo te vea bien humillado y a ver si, ruégame perdón. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia. Metanoia significa cambio de mente. Cambia tu mentalidad. Cambia la mente. Yo iba hacia un rumbo, ahora cambio completamente, un cambio no de 360 grados, sino de 180 grados, para ir al sentido contrario a donde yo estaba. Eso es arrepentimiento.
No es simple, sí, el dolor, por supuesto, tiene que dolerte por haber fallado el Señor, pero no podemos quedarnos allí. La idea es salir del atolladero, por así decirlo. ¿Cómo hacemos? Cambia la mente. ¿Cómo se cambia la mente? Primera de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1. Versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados. La palabra confesar tiene que ver con la misma palabra de ponerse al lado de otra persona. ¿Ok? No es simplemente, o sea, no, es que no le confesé este pecado a Dios, por eso no me lo... O sea, Dios lo sabe. Dios es omnisciente. No necesitas decir todo, pero sí necesitas cambiar todo. Necesitas cambiar tu mente en cuanto a algo. Si el Señor dice, esto es pecado, entonces tú te pones al lado de Dios y le dices, Señor, perdóname. Y me pongo ahora de acuerdo contigo. Sí, Señor, eso es pecado y ahora lo voy a ver como pecado y lo voy a tratar como un pecado. Cambio mi mente en cuanto a eso. Es cambiar rotundamente. Pero no es solamente un cambio de mente, un cambio de mentalidad. En en Romanos capítulo 12 nos habla cuál es la base de ese arrepentimiento o de ese cambio de mentalidad. ¿Cuál es la base? En vista de las misericordias de Dios. Hay que ver las misericordias de Dios, ¿ok? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, santa y agradable voluntad de Dios. Y empiezas a disfrutar otra vez. Pues necesitas cambiar la mente, en primer lugar. Y en segundo lugar, tal como dice aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, confiesa tus pecados y cree, fe, convicción de que si yo hago esto, si Dios dice que yo hago esto, esto es lo que va a pasar. Entonces yo confío en que eso va a pasar porque Dios lo dice, no porque lo sienta. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Hay que aferrarse a esa verdad. Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Hay que creer en eso, porque Dios lo dice. Entonces, cambio la mente. Lo mismo hizo el Señor con las iglesias del Apocalipsis. Arrepiéntete y yo te voy a dar una recompensa. Arrepiéntete y yo voy a hacer esto contigo. Arrepentimiento y fe. Eso es la solución. Terminemos con esto. ¿Cómo estamos hoy? Vamos a hacer el diagnóstico. 10 preguntas de diagnóstico. 10 preguntas de diagnóstico. Con esto terminamos. Número 1. ¿Tienes sed de Dios hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Tú tienes realmente sed de Dios hoy? Tú puedes clamar como el salmista en el Salmo 42, 1. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Tienes tú realmente sed de Dios? Si no hay sed verdadera de Dios o por Dios, hay una enfermedad. Te estás enfriando. Número 2. ¿Estás tú gobernado cada vez más por la palabra de Dios? Cada decisión, cada cosa. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo puedo tomar esta decisión según la mente de Dios, según la voluntad de Dios? ¿Estás pendiente de que todo lo que estás haciendo realmente es lo que la Biblia y el Señor te dice? ¿Estás gobernado realmente por las Escrituras cada vez más? Número 3. ¿Eres más amoroso, más amorosa
¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. Y se supone que el amor de Dios está en mí, entonces yo puedo amar al prójimo. Y de hecho dice el Señor, amaos unos a otros y así conocerán que sois mis discípulos. ¿Ok? Y además, como dice en Efesios 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es importante para ir edificándose. Número 4, ¿eres más sensible de la presencia o a la presencia de Dios? ¿Reconoces tú que en este momento que vamos a hacer una adoración al Señor, el Señor va a estar presente? ¿Y vas a luchar con el sueño? ¿Vas a luchar con los pensamientos para poder adorar al Señor? ¿Eres sensible a la presencia de Dios? 5. ¿Tiene una preocupación creciente por las necesidades espirituales y temporales de los demás? Es decir, ¿estás más pendiente de tus hermanos que de ti? Número 6. ¿Te deleitas en la iglesia? ¿Te deleitas en la iglesia o es la tortura china? Si le preguntáramos a tus hijos, ¿cómo es tu papá cuando va para la iglesia? Es el último que se levanta de la familia. Yo tengo que despertarlo, pastor. Hay niños que despiertan a los padres los domingos en la mañana. ¿Qué para la iglesia? Los padres, mi amor, hoy no quiero ir a la iglesia. Pero no, de verdad ya no quiero ir a la iglesia. ¿Y a quién le decimos entonces para que predique? Imagínate el pastor. Incluyendo los predicadores y pastores. ¿Por qué venimos a la iglesia? Amén. Porque es una responsabilidad. Debemos evaluarnos y examinarnos. ¿Son las disciplinas espirituales cada vez más importantes para usted? ¿Están siendo cultivadas? A lo mejor en poco grado, pero anhelo y deseo ser más piadoso para el Señor. ¿Todavía te afliges por el pecado? O bueno, ya, no pasa nada. ¿Hay insensibilidad por el pecado? ¿Es usted un perdonador más rápido o todavía hay que hacer de todo para ganarse su perdón? ¿Usted es sensible en absolver a las personas en paz? A los esposos, las esposas. Número 10, último. ¿Anhelas el cielo? ¿Piensas tú en el cielo? ¿Y lo anhelas? ¿O todos los días estás pensando en el número que era salió hoy en el loto? ¿En dónde está tu pensamiento? ¿En dónde está tu pensamiento? La clase pasada terminé diciendo que la clave está en vivir el presente a la luz del futuro. Entonces, ¿anhelas tú el cielo, estar con el Señor Jesús? En Amós dice, no anhelen el día del Señor. No anhelen el día del Señor porque sus vidas están corruptas. Será un día horrible para aquellos que están en la maldición. ¿Tú anhelas el día del Señor? Entonces, examinemos nuestras vidas hoy a la luz de estos. Yo voy a mandar esto a los grupos y quiero que se repartan estas preguntas. Y vamos a ir meditando. Con esto entonces, hermanos, terminamos nuestra serie completa acerca de las disciplinas espirituales. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos entonces a tomar en serio esto. A entender, Señor, que la vida espiritual no es simplemente tomar una decisión o no. Es que si tomamos una decisión, la otra, Señor, también la estamos tomando. No podemos ser inertes, Señor. Si tomamos la decisión de disciplinarnos espiritualmente, vamos a tener beneficios. Y si
somos indisciplinados, Señor, si no tomamos la decisión, si no procuramos esto, Señor, no es solamente que nos vamos a quedar estancados, sino que nos vamos a enfriar, Señor. Vamos a tener consecuencias que vamos a ir lamentando, Señor. Entonces ayúdanos y susténtanos, Padre Celestial, que tu Espíritu crea en nosotros un corazón verdaderamente sensible a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.